Dejo esto como una declaración de resolución para que nadie se confunda. 1. Sic vis pacem parabellum. Latín. El sargento del campamento nos hacía recitarlo como plegaria. Sic vis pacem parabellum. Si quieres paz, prepárate para la guerra. Capítulo 8. Preparando el escenario. Rock observaba la sala llena de asesinos y convictos. Durante 20 años, su vida estuvo a merced de quienes lo rodeaban, pero ellos estaban a merced de él. Lo que no sabían es que Rock tenía dos fases en su plan. Lo que les contó Alagon Company y sus asociados era solo una parte. Usar la iglesia como cebo, bombardearla, usar agentes químicos para eliminar cualquier resto que Castle pudiera tener. Pero en realidad, Rock conocía el castillo. Rock sabía que el entrenamiento CBR que recibió, las técnicas de supervivencia y la astucia absoluta de un hombre como el Castigador no le permitirían morir allí. Encontraría la escotilla oculta en el suelo del nivel inferior, fingiría su muerte y luego regresaría. Rock sacudió la ceniza de su cigarrillo y una sonrisa cruzó su rostro mientras se deleitaba con su mente. Y entonces comenzaría su verdadero plan. Revy fulminó a Rock con la mirada, entre molesta y preocupada, a la que se había acostumbrado con los años. Le dio un codazo. Oye, Rock, ¿por qué sonríes? ¿Listo para matar a este imbécil? ¿Es eso? Porque yo sí que lo estoy. Rock rió, algo seco y hueco, y luego dio otra calada a su cigarrillo. Sí, Revy. Estoy lista para que muera. Revy asintió, poniendo las manos en el combo de 2 Beretta que tenía a la altura de las costillas. Qué lástima no poder dispararle yo misma. El cabrón es bueno. Rock arrojó ceniza y exhaló humo. No te preocupes, Revy. Ya te saciarás. En algún momento, Revy lo entendería. Pero ahora mismo, lo único que le ofreció fue un puñetazo en el hombro a Rock y una carcajada. ¿Sabes, Rock? Quizás el agente químico estaba un poco lejos. No es muy bueno, a diferencia de un puñado de morteros, comentó Lawton desde detrás de un sedán, con un traje mod para protegerse de los químicos dañinos esparcidos por el ataque. Boris, que registraba los escombros con el cabo Eugene y sus hombres, llevaba trajes similares equipados con portaplacas y portacargadores. Rock suspiró. No, pero todo forma parte del plan. Lawton resopló, aparentemente decepcionado. Para ser honesto, no pensé que tu plan fuera tan impresionante, es solo que, quiero decir, oh, cállate, Lawton, estoy harta de oírte, zorra. Gruñó Revy, clavándole un puño en las costillas. Lawton se encogió, gruñendo, respirando con dificultad. Revy se giró hacia Rock, sonriendo a través de su máscara CBR. Pensé que era perfecto, Rock. No escuches a este cabrón nervioso. No tiene instinto asesino. Rock se burló, apoyándose en el sedán. Le parecía demasiado fácil, pero quizá la forma en que Castle preparó el cuerpo les resultaría convincente. Incluso si fueran paracaidistas, o lo que fuera, seguían siendo ingenuos. La mayoría de los cadáveres, el de Eda, el de Yolanda, el de Rico, estaban demasiado mutilados para ser reconocidos. Eso jugó a favor de Rock. Revy, ¿crees que realmente está muerto? Juega el papel, Rock, como lo has hecho durante años. Mierda, si no lo es, entonces es como esa perra Terminator de Roberta. No se hizo el sorprendido, simplemente se quedó mirando los escombros. Eso fue lo que hizo. Miró fijamente los escombros, a los hombres que revisaban los restos, buscando el cadáver del hombre que murió hace 3 años en Nueva York. Salvajes, pensó Rock. Un odio silencioso consumió a Rock, pero él se mantuvo firme por fuera. A decir verdad, a Rock le gustaba Roanapur, pero lo odiaba por lo que le había hecho. Lo había convertido en un monstruo que disfruta infligiendo dolor, como ellos. Es una lástima que la persona que más le importaba fuera la personificación de lo que detestaba de este lugar. Mirando a Revy, asintió. Sí. Roberta daba muchísimo miedo. Boris regresó arrastrando un cuerpo, con la ropa hecha jirones y un chaleco antibalas cubriendo su pecho. Eugene y sus hombres seguían excavando entre los escombros. Rock posó la vista en el cuerpo horriblemente desfigurado, parpadeando mientras Boris lo observaba fijamente. Eugene confirmó que él es el indicado. El castigador está muerto. Castle oyó el cañonazo. Reconocía ese sonido en cualquier parte. Morteros. En teoría era simple, una vez que estaban concentrados. Simplemente arrojaban un proyectil y boom. Por eso fueron tan efectivos. La Primera y la Segunda Guerra Mundial, Corea, Vietnam, Irak, Afganistán, el mortero, además de la mina terrestre, era lo que más temía Castle durante sus días en Cerberus.
Momentos como estos, la gente se paralizaba. Pero el castigador no. El castigador sintió el primer impacto en el campanario, y los escombros resonaron por el resto de la iglesia. Todo el edificio se estremeció, y Castle registró el suelo. Debajo de la mesa había una alfombra. Castle pateó la mesa y arrancó la alfombra. Efectivamente, era el acceso al sótano. Tomando su chaleco, Castle se acercó al joven al que le había abierto un agujero. Tenía la cabeza vacía, y cuando el segundo proyectil impactó en la entrada principal, destrozándola junto con parte del piso superior, Castle le colocó el chaleco antibalas sobre el cadáver. Para cuando el tercer mortero impactó, cargado de agente químico, Castle ya estaba en las catacumbas. El castigador, armado únicamente con su e-power con silenciador y una linterna, se movió por el túnel de ratas. Estaba excavado, reforzado con vigas de madera, y no podía medir más de 2 metros de altura. Probablemente allí abajo habría un sótano, y con él, una vía de escape. Unas tuberías lo atravesaban con agujeros cada 9 metros. Algún tipo de ventilación. Pasó 1 minuto y el estruendo cesó. Le tomó 10 minutos arrastrarse por la catacumba, encontrándose en una habitación abierta. Un sótano. Cama, comida, agua y algunas armas. Equipo de comunicaciones con cables conectados a la pared, una luz y otros artículos. Fotos de objetivos, ubicaciones, personas. Parecía un escondite de fantasmas tradicional. El castigador recorrió la habitación sin encontrar trampas ni hostiles. El castigador se dirigió al estante de armas y observó la colección de armas modernas y de alta tecnología que este fantasma de Eda guardaba para ella. El castigador salió por las tortuosas catacumbas una vez más, sin llevarse nada consigo. Tardaría horas, pero Castle llegaría a una sección de selva que cubría una cabeza de playa. En la playa, nadie ni nada. Castle no la reconoció, pero había sido la casa de Bao en varias ocasiones cuando su bar fue destruido. El castigador volvería a su almacén a escondidas, a esperar, a entrenar y a estar listo de nuevo. Tendría que esperar una semana, quizá 2, quizá 3, hasta que volviera. El castigador empezó a caminar. Capítulo 9. 2 semanas de alcohol. Habían pasado 2 semanas. El castigador había muerto de nuevo para el mundo, pero no para Rock. Rock lo sabía, porque lo sabía. Frank Castle era un hombre increíblemente difícil de dominar, y si lo que Rock había planeado se cumplía, tendría la oportunidad de destruir a todos los que lo rodeaban. Benny, mirando la oficina de Lagoon, tecleaba en su computadora, probablemente hablando con la Jane que había conocido hacía años. Era una locura que todavía estuvieran juntos, la verdad. Pero al mismo tiempo, no tanto. Rock miró entonces a Dutch. Sus ojos estaban ocultos tras sus gafas, como siempre, leyendo un libro de filosofía. La edad se le notaba en el rostro. Envejecer era una de sus preocupaciones. Incluso entonces, Dutch estaba listo para rugir en cualquier momento. Por fin, Revi. Aunque compartían apartamento 2 casas más allá, siempre acababan en el cuartel general de Lagoon. Tenía una taza de whisky a su lado y un trapo engrasado en la mano, limpiando su bereta customizada. Rob reflexionó sobre los últimos 20 años. Cómo esta ciudad le robó la inocencia, cómo lo cambió radicalmente y para siempre. Los terroristas fueron un comienzo. Bueno, eso es injusto. No, la verdad era que estaba perturbado por las gemelas. Las gemelas vampiras. La forma en que la niña miró al cielo al morir, con un agujero en el cráneo, grabando para siempre en su mente la imagen de cómo Roanapur trataba a los desafortunados. El clan Wasimine, la familia Lovelace. Tragedias en un mundo al que todo le importaba un carajo. Bueno, pensó Rob, mirando el horrible techo color cáscara de huevo de su oficina, ya no hay vuelta atrás. Ya se ha jugado todo, y ahora solo queda esperar. Los colombianos y los italianos fueron los siguientes en caer, por supuesto. Castle los había pasado por alto la primera vez que arrasó Roanapur, y no volvería a hacerlo. Abrego y Romy House pronto tendrían su racha. El chaleco cubierto de calaveras de un ghoul los castigaría, luego a Chan, luego a Balalaika, luego a él. Bien, fue todo lo que Rock pudo pensar. Aunque, pensó, sería triste verlo desaparecer. A todos también. Sus entrañables recuerdos lo atormentaban durante estas fases de reflexión, de oscura claridad. La idea de que todo desapareciera era sombría, pero también un alivio. Los pensamientos de Rock fueron interrumpidos cuando Dutch se sentó, maldiciendo. Joder. Bueno, ¿quién quiere un trago? Esta maldita habitación se está poniendo sofocante. Revi levantó la mano con una sonrisa en el rostro, manchada de grasa de pistola. Claro que sí, voy.
Benny apagó la pantalla de su computadora. Era tarde y estaba listo para beber. Sí, igual. Necesito despejar la mente. Tubbs miró al japonés de camisa blanca. ¿Rock? Sí. Iré. Más tarde esa noche, la compañía Laguna había anclado en Yellow Flag. Bao parecía especialmente nervioso al verlos entrar. Como si algo le estuviera desgarrando la espalda. De hecho, había una figura sospechosa en la esquina, vestida con uniforme militar negro y envuelta en una gabardina. Aunque, para ser justos, tipos atrevidos han comenzado a aparecer últimamente. Revy tomó un trago con Rock, los hombres a su alrededor animaban a ver quién bebería más que el otro, Bao nerviosamente servía bebidas al dúo mientras continuaban. Y ya son 12. Gritó Rock, golpeando el vaso contra la barra con Revy, casi al unísono. Los dos se limpiaron la boca, mirándose con la misma mirada mortal que tenían, la misma sonrisa segura cuando bebían así. La multitud rugió, a excepción del hombre silencioso en la esquina. Tubbs se rió, dando un trago a su vaso de whisky. Maldita sea, Benny. Este mes ha sido un infierno que, creo que nadie ha tenido tiempo de relajarse, ¿eh? Benny rió entre dientes, tomándose un trago. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Tubbs. Han pasado tantas cosas, con The Punisher, Hotel Moscú, The Church, diablos. Hasta Sawyer se las arregló. Tubbs asintió. Casi lo olvido, Lawton está muy triste por haberla perdido, ¿verdad? Benny asintió. Shenhua también. Esos tres eran muy unidos, como nosotros. El hombre alto y moreno asintió mientras dejaba su tercer trago de la noche, llenándolo de nuevo a toda prisa. Al carajo con este mes, tío. Otro mes pegajoso y de mierda en Roanapur. Sí, amén. Benny tomó otro vaso. El ardor le provocó una punzada al pasar por su garganta. En cuanto golpeó el mostrador, Bao se quedó mirando fijamente al hombre de la esquina. Tubbs miró a Bao y al hombre del rincón. ¿Algo te llamó la atención, Bao? Se rió nerviosamente, mirando a otro lado y negando con la cabeza. No, Tubbs. Nada, de verdad, de verdad. Sé que mientes. ¿Quién es él? Bao tragó saliva, se apoyó en el escritorio y susurró en voz baja. Él es ese tipo, el P. Bao fue interrumpido por un aplauso atronador. Revy y Rock dispararon simultáneamente otro tiro a sus escotillas. Tubbs abrió mucho los ojos, mirando a los dos, al público, a Benny y luego de nuevo a Bao. Mierda, ¿no está muerto? No, hombre. Vino esta mañana, empezó a interrogarme y demás. Dijo que conocía a todos los jugadores, el juego Y. Tubbs empujó a Bao hacia atrás, con sus ojos fijos en el hombre. Joder, tío. No es lo que tenía pensado para un día libre. Bao meneó la cabeza y sus ojos recorrieron la barra con tímido nerviosismo. Oh, mierda, se ha ido, Tubbs se burló, mirando a su alrededor. Joder, Bao. Quizás estés drogado o algo así. Vete a descansar, tío, me estás poniendo de los nervios. Bao se acercó al otro lado del mostrador, y un camarero lo sustituyó mientras él se iba. Tubbs miró a Benny. Joder, Bao, siempre molesto por su maldito bar. Ja, sí, Benny levantó su vaso y se sirvió otro por la escotilla. No puedo culparlo. Castle ha sido un pensamiento aterrador en un lugar como este durante mucho tiempo. Me alegro de que esté muerto, sin embargo. Tubbs simplemente asintió y tomó otra foto. Maldición. Revy y Rock estaban en el 19, y para entonces los dos se habían convertido en un desastre, tropezando y maldiciendo. Habían entrado un radiante Shenhua y un sombrío Lawton, apostando a favor de ambos mientras bebían, mientras que Lawton nunca se servía un vaso. Claro, ¿por qué iba a hacerlo? ¿Es alérgico, o eso dice? Revy y Rock levantan sus 20 disparos y los lanzan hacia abajo, mientras la multitud los anima con cañonazos de Rock. Y Revy. Ya hacía tiempo que se hacían apuestas y parecían estar empatados. Tubbs se detuvo en su octavo, y Benny, en el sexto. Los dos charlaban animadamente. Esa noche, en Yellow Flag, brotaron palabras amables y vulgares. Por supuesto, no sería lo único que saldría a la luz. Los baños de la noche se verían acentuados por los intensos vómitos de Rock y Revy. Tubbs notó que habían tomado sus siguientes tragos a toda prisa, y el público solo permitió su comportamiento autodestructivo. Borracho, Tubbs miró a Benny. Oye, Benny, deberíamos regresar, ¿quién sabe conducir? Mierda, no sé. ¿Quizás el mago? Joder, Lawton, chico lechero, ja. Los dos rieron mientras Lawton los miraba, pero no con malicia ni desprecio, sino con una sonrisa incómoda a la que ya estaban acostumbrados. Incluso a sus 40, Lawton no había cambiado.
Muchos de ellos, en realidad, no habían cambiado. A excepción de Rob. Ha cambiado peligrosamente, pensó Dutch. Lawton había logrado meterlos a todos en el Pontiac de Benny, haciendo un desastre. Shenhua regresó a su cuartel general para pasar una noche solitaria en una casa con una persona menos. Lawton, por otro lado, tenía que lidiar con toda la compañía Lagoon, completamente borracha. Una vez que llegaron, Lawton tuvo que emplearse a fondo para arrastrar a Revy y Rock a su apartamento. Dutch y Benny se las arreglaban bien, y punto. Lawton los observó a ambos. Benny, dormido en un sofá cama, y Dutch en su habitación, roncando con la bilis asomando por su garganta de vez en cuando. Lawton salió de la habitación y se dirigió al apartamento de Revy. Dentro, Rock estaba tirado en un sofá, con la baba escurriéndole de la boca. Revy era similar, esparcido alrededor de su cama, una pila de cigarrillos y otra basura en un desorden alrededor de su cama, en sus muebles, en todo en realidad. Era un milagro que el lugar no se hubiera incendiado. Quizás Rock lo mantuvo bajo control. Lawton no lo sabía. Dutch dejó que Lawton se quedara a pasar la noche una vez. Fue un poco incómodo para él, pero no fue para tanto. Como era su costumbre, tomó una bolsa y se instaló para pasar la noche en uno de sus sofás. Mientras Lawton miraba fijamente el techo de color cáscara de huevo, jugueteaba con la manta bajo la que dormía. Por alguna razón, todos podían encontrar un final tranquilo para la noche, pero Lawton no. A decir verdad, la muerte de Frederica Sawyer lo afectó profundamente. Lawton no tenía amigos, pero encontró consuelo en la singular pareja que formaban. Las pesadillas atormentaban su mente más sensible desde aquella noche. No era un asesino de pura cepa, en realidad, sino un showman. Él y Rob no eran muy distintos en ese aspecto. No, en lo más mínimo. Lawton cerró los ojos con fuerza en un esfuerzo por reducir la tortura a la que estaba siendo sometida su mente. ¿Un amigo? No, es muy simple. Eran mucho más complejos que eso. Sería demasiado obvio llamarlo una relación de trabajo, porque Sawyer, en el fondo, no podía comprender esas emociones excepto cuando ella estaba matando. O limpiando. A ella le encantó eso. Lawton se pasó las manos por la cara y un gemido escapó de sus labios. ¿Era él el único que seguía al tanto de Castle? Claro, Revy lo odiaba por cómo mató a Era. Todos vieron el cadáver desenterrado en el Hotel Moscú. Destripamiento, qué horrible manera de morir. Si el castigador todavía viviera, el mago Lawton dejaría de ser un maricón. Había sido el blanco de bromas sobre cobardes y mariquitas durante demasiado tiempo, o simplemente había sido todo filo y nada espada. Es hora de un cambio, Lawton. De acuerdo. Si sigues vivo, señor castigador, te enviaré al reino de las sombras con toda seguridad. Una sonrisa burlona apareció en el rostro de Lawton cuando finalmente encontró un momento de claridad para descansar. Aunque sigo siendo yo. Sigo siendo yo. Capítulo 10. De vuelta de entre los muertos. No, hombre, te lo juro, no les dije nada. No te creo. Vamos, hombre, por favor. El hombre frente a Dao se yergue imponente. Las heridas de Rohanapur se habían cicatrizado y desollado, y la luz de la luna mostraba su cabello engominado, con una expresión inexpresiva y llena de odio que acentuaba su estatura y complexión. Sobre sus hombros, una gabardina negra apenas cubría el cráneo de su pecho. Este hombre llevaba una semana usando a Bao como informante bajo presión. El verdadero juego, los detalles de la ciudad, todo lo que necesitaba a nivel de calle. Es una pena que no lo hiciera antes. Bao. ¿Ese sí? El hombre de negro se inclinó, su rostro se iluminó con la luz y en sus manos apareció un reluciente cuchillo Bowie. No te preocupes por eso. Bao estaba a punto de cuestionar los motivos del hombre, pero este fue más rápido de lo que Bao podía imaginar. De repente, agarró la nuca de Bao, la jaló hacia adelante y le clavó el cuchillo en la garganta. Bao cayó inerte, su cadáver se desplomó en el suelo con la sangre manando de la boca y el cuello. El castigador dejó caer el cuerpo y guardó el cuchillo de combate Kabar en la funda de su cinturón. Más que Bao moriría esa noche. El castigador había secuestrado un cargamento de cocaína destinado a los italianos de Ron y Tiburón. Castle sustituyó la mercancía por un coche bomba improvisado que databa de la época de un edificio del FBI condenado al fracaso. Fertilizante, nitrato de potasio, detonadores y un poco de combustible extra en el tanque. El castigador se puso una máscara de esquí negra y escondió el chaleco con forma de calavera debajo de una chaqueta con cremallera. El edificio que usaban estaba a 15 minutos en coche. 3 plantas, en la esquina de una intersección con un garaje para sus furgonetas de productos.
Castle entró directamente y aparcó en el garaje. Dentro, un guardia se levantó, con G3 apoyado perezosamente en las manos. El hombre medía aproximadamente 1,90 m, era corpulento y tenía el pelo rubio y grasiento, y un cigarrillo en la boca. Llevaba un frac que cubría su elegante atuendo de negocios. Al llegar, Castle le hizo un gesto con el pulgar hacia arriba. El italiano murmuró algo grosero, apuntando con el arma hacia la derecha, indicando que quería que Castle saliera de la camioneta. Castle apagó el motor después de colocarlo en estacionamiento y luego salió. «Oye, tío, ¿qué coño haces a estas horas? Más te vale que esté bien». Castle asintió. «No te preocupes, ya está todo arreglado». «PFF, eres un maldito hijo de puta loco». El italiano rodeó la furgoneta con el G3 al hombro. En la parte trasera, abrió las puertas y vio varios contenedores conectados a un teléfono móvil y una bolsa de lona negra. «Oh, mierda». «Oye». «¿Qué demo?». El hombre fue demasiado lento para comprender plenamente lo que estaba a punto de sucederle a él y a Ronnie House. El castigador sacó una pistola Ruger Mark IV con silenciador, calibre 22, y le disparó 3 balas cortas en la cara. Cada balazo le hacía contraerse ligeramente, desplomándose momentos después. El castigador se quitó la máscara, pasó por encima del cuerpo y sacó una bolsa de lona negra de la camioneta. Cerrando las puertas de golpe, el castigador observó la finca italiana en su última reflexión. Este coche bomba diezmaría todo el edificio, sin duda. Él asintió, asegurándose, y luego comenzó su viaje hacia otro lado. La caminata duró unos 15 o 20 minutos como máximo hasta que Castle encontró refugio en un banco. Las mujeres lo miraban fijamente, sin saber si acercarse o no. A los hombres les encantaban las putas esa noche, y el hombre parecía prometedor. Cerca estaba el escondite de otra pandilla, lleno de prostitutas, drogas y armas. El castigador no los atacaría esa noche. Uno se acercó y sacó un teléfono celular de su bolsillo, marcando un número. «Oye nena, déjame mostrarte un buen momento». Castle observó sus rasgos. Curvilínea, capaz, joven y fumando algo que apestaba. Castle negó con la cabeza mientras marcaba el último número, dejando que la luz iluminara sus rasgos faciales. Ella retrocedió ante la vista mientras una sonrisa se extendía por el rostro del castigador. «Ahora lo disfruta demasiado». «No, gracias. Ya me lo paso bien». Bajo la finca italiana, la bomba de fertilizantes detonó. Una columna repentina de aire caliente, metralla y olas impactantes sacudió todo el establecimiento, hundiendo el edificio de 3 plantas. La gente cerca del castillo empezó a entrar en pánico, sacando armas y saliendo a la calle, presenciando el espectáculo de un coche bomba. Solo la mujer lo sabía, y allí estaba, temblando, con las manos sobre la boca. El castigador guardó el teléfono en su bolsillo y se quedó de pie, frente a la chica. «Correr». Fue todo lo que tenía que decir, y ella huyó. El castigador se giró y se dirigió hacia su siguiente objetivo, el cártel de Manisalera. 10 minutos más tarde, Castle vio el edificio de la Manisalera desde el otro lado de la calle. De madera, viejo, y fácilmente inflamable con las herramientas adecuadas. Soltando la bolsa de lona que llevaba, el castigador sacó un lanzagranadas M32, cargado con proyectiles incendiarios, capaz de reducir a cenizas esta casa de madera. Considerando las luces y los cuerpos moviéndose rápidamente, Castle supuso que sabían de Ronnie. O que estaban alerta por algo más. Eso no importaba. La luz de la luna ilustraba su figura, las farolas iluminaban sus pies y la carrocería verde plateada del M32. Alguien podía verlo desde la ventana, señalando hacia el castillo. Poniéndose el arma al hombro, Punisher disparó una sola granada a la puerta más cercana, la cual explotó en un brillante espectáculo blanco y amarillo. El castigador hizo lo mismo con 2 puertas más y luego apuntó a las ventanas. Tras dispararles 3 balazos más, los gritos de hombres en llamas acentuaban el olor a madera y carne carbonizadas. Quienes se asomaban veían al castigador al otro lado de la calle, metiendo la M32 en una bolsa y sacando otra arma, tubular, modular y llena de un lanzacohetes AD-4. El castigador lo apuntó al centro del edificio, armó la ojiva y disparó. El misil se elevó y detonó, partiendo la estructura en 2 y acelerando su colapso. El castigador descartó el tubo y sacó la Ruger Mark IV de su funda, tomando un cargador nuevo de una de las varias bolsas de su chaleco, reemplazando el viejo. Se dirigió hacia el edificio en busca de supervivientes. Al acercarse al edificio en llamas, notó figuras que se arrastraban a la derecha de su campo de visión. El castigador supo al instante que eran los colombianos.
pronto empezarían a disparar. Se escuchó el ruido de los disparos y Punisher comenzó a dispararse hacia adelante, las balas rebotaban detrás de él y en las paredes de la calle. Levantando su ruger, se quedó quieto al llegar a la acera del otro lado. El castigador apretó el gatillo hasta que se le vació. Disparó 11 balas, y Castle no dudó en cambiar el cargador viejo, apretar el seguro de la corredera y cargar las 10 siguientes. Con la pistola en alto, el castigador caminó frente a la casa de los colombianos, llena de brasas. El fuego lamía el concreto, la madera y el acero se doblaban al ser demasiado pesados. Un chasquido resonó por la calle, seguido del colapso del edificio. Se levantó una ola de polvo y Castle pudo oír pasos corriendo hacia él. La nube de brasas le nubló la visión. Una figura apareció a la vista. Con 2 toques del gatillo, 2 balas del calibre 22 le atravesaron el pecho, derribándolo. Ni siquiera medio segundo después, 5 hombres aparecieron corriendo por diferentes puntos. El castigador asestó 3 balazos a la primera figura justo frente a él, pero otro a su derecha blandió algo grande y duro, golpeando a Castle en pleno pecho y lanzándolo de espaldas. El castigador se incorporó y dio una voltereta a la derecha para evitar que alguien le lanzara algo encima. Ahora, al descubierto, el castigador podía ver a 4 hombres acercándose lentamente desde el humo. Uno de ellos era Abrego, con una pistola en la mano, listo para dispararle a Punisher, mientras sus matones empuñaban cuchillos y garrotes de madera rota. Al parecer, Castle había matado antes a quienquiera que tuviera la metralleta. Oye, me imagino que el maldito castigador sigue por ahí. Creí que aprendiste la lección cuando esa perra de Iván bombardeó la iglesia. El castigador permaneció en silencio. ¿No? Bueno, chicos, destripadlo, carajo. El del garrote se abalanzó sobre él. Punisher desenvainó su cuchillo con la derecha, y mientras el hombre se acercaba para aplastarle el cráneo a Castle con un golpe desde arriba, Punisher se movió justo a la derecha, clavándole el cuchillo en las costillas. El hombre jadeó, así que Punisher se lo arrancó y le clavó el cuchillo de combate en el cuello. Punisher sacó el cuchillo y lo arrojó de forma plana, impactando en el hombro del segundo hombre, obligándolo a tambalearse hacia atrás. El tercer hombre se precipitó hacia adelante mientras el primero se desplomaba en el suelo, jadeando en busca de aire, incapaz de encontrarlo mientras la sangre se acumulaba en su boca y pulmones. El hombre blandía su cuchillo en arcos salvajes, y Punisher retrocedía cada vez para evitar los golpes salvajes y mortales. Finalmente, el hombre retiró su brazo derecho y apuntó con el cuchillo a la cara de Castle. El castigador levantó su brazo derecho y atrapó el golpe, respondiendo con un rápido puñetazo al riñón derecho del hombre. Se dobló, retrocediendo. Punisher no lo permitió y le retorció la muñeca, obligándolo a soltar el cuchillo, luego lo jaló hacia él. Punisher intervino, dándole un rodillazo al gánster en la entrepierna, obligándolo a caer de rodillas y agachar la cabeza. Antes de que el colombiano pudiera reaccionar, Punisher rodeó la cabeza del hombre con sus brazos, uno en la barbilla y el otro en la base del cráneo. Con un solo movimiento vigoroso, Punisher la desgarró, rompiéndole el cuello. El colombiano cayó al suelo, y el castigador apartó su cadáver. Agachándose, agarró el cuchillo tirado y corrió hacia el segundo miembro, aún forcejeando con el cuchillo clavado en el hombro. El hombre intentó un revés, Punisher lo esquivó y clavó el cuchillo en las costillas del colombiano. Casi con la misma rapidez, Punisher lo arrancó y le lanzó otro cuchillo plano a Abrego, impactándolo en el antebrazo izquierdo, obligándolo a soltar el arma. Punisher tomó el segundo cuchillo del hombro del hombre y se lo lanzó a Abrego, impactándolo en el abdomen. El castigador se abalanzó sobre él, mientras Abrego luchaba por hacer algo con los 2 cuchillos clavados. Una mirada de pánico cruzó su rostro cuando el castigador le propinó una patada espartana en el estómago, hundiendo aún más el cuchillo de combate. Abrego se desplomó con un grito de dolor. El castigador simplemente se arrodilló sobre él, mirándolo a los ojos. Abrego le devolvió la mirada, con sangre en los labios, mientras el hombre aterrorizado gritaba: «Oye, no lo hagas, joder. Por favor». El castigador lo dejó suplicar, luego clavó su puño derecho en el hígado de Abrego, justo debajo de las costillas, hasta el fondo. El cuerpo de Abrego se tensó un instante, volviendo a un ataque de dolor balbuceante momentos después. El castigador se quedó de pie, mirando a Abrego mientras se despertaba. «Cierra la puta boca». El castigador se acercó al arma que Abrego había dejado caer. Smith & Wesson modelo 19. Un arma clásica y elegante con un cañón corto y 6 cartuchos de calibre 357 Magnum.
El castigador revisó la cámara y caminó hacia el hombre al que le había roto el cuello. Castle, joder, logró decir Abrego con palabras trabajosas, mirando fijamente al hombre que Punisher había ejecutado antes. Punisher levantó el revólver hacia el cráneo del hombre, apretando el gatillo, abriendo parte del mismo con el impacto y contorsionando el cadáver hacia un lado. «Mataste a Ríos, joder». «Yo, oh, joder». El castigador apuntó con el revólver al segundo hombre, apuñalado en el pecho y con el cuello abierto. «Vamos hombre, ya». El castigador apretó el gatillo nuevamente, arrojando el contenido del cráneo de los gánsteres al pavimento. Abrego se lamentó con cierta agitación y duelo por sus hombres. Ver al castigador tratar con todos ellos de esta manera, dolió, por decirlo menos. El último hombre tenía un cuchillo alojado en el pulmón, que luego se lo arrancaron con la misma rapidez, junto con una laceración enorme en el hombro. El castigador apuntó con el revólver hacia su frente y jaló el percutor hacia atrás. «Oh, señor, muerte, ha venido, Santa María, bendice». El castigador cortó su discurso gargarizado con un gatillo, abriendo un agujero en el centro de su frente y terminando con su vida. El castigador pasó por encima del cadáver y se acercó a Abrego. Este aún se retorcía por el cuchillo clavado en el estómago y apenas podía moverse del dolor. «¡Ay, maldito pendejo! Hazlo de una vez, carajo. Vamos». El castigador levantó el revólver hacia la cabeza de Abrego. «Jodidamente mátame ya, pedazo de mierda». Luego lo bajó hasta su estómago. ¿Qué? Golpe, golpe, golpe. Abrego fue interrumpido cuando el castigador le disparó 3 balazos en los intestinos. Aulló y gritó, retorciéndose en el pavimento mientras la sangre le manaba de las entrañas y la boca. «Oh, mierda. Joder, mierda». Abrego gritó tan fuerte como sus pulmones le permitieron mientras la sangre se filtraba de él. «Oh, que él, maldito demonio de, jódete, jódete. Santa María, jodidamente salva mi alma». Con calma, The Punisher se movió hacia donde dejó caer su ruger. El fondo del edificio en llamas del cártel de Manisalera ensombrecía al hombre, pareciendo la muerte para Abrego mientras continuaba retorciéndose. El castigador regresó, apuntando el Mark IV a Abrego. Abrego miró la calavera en el pecho de los castigadores y la expresión de su rostro. Eso fue una sonrisa. La gente a su alrededor lo vio. Espectadores, hombres y mujeres, incluso niños, todos observaron cómo el castigador diezmaba al cártel de Manisalera. «Jodido coño». Abrego gritó cuando Punisher arrojó las 5 balas restantes, calibre 22, en la cavidad torácica de Abrego, lo que lo hizo estremecer y retorcerse con cada pequeña bala que le inyectaban. El castigador guardó su cargador, arrancó el cuchillo del cadáver de Abrego y desapareció en el callejón. Dejó tras de sí una devastación en forma de edificios en llamas, cuerpos y el tubo del AR-4, ahora inservible, en un callejón. El castigador ha vuelto. Y ha vuelto por sangre. Capítulo 11. El escenario. Las mañanas aturdidas y con resaca eran habituales en la compañía Lagón. Sin embargo, el mes pasado se vio interrumpida por primera vez esta tradición consagrada debido a la carrera de The Punisher por Roanapur. Así que anoche fue una borrachera brutal para los miembros de la compañía Lagón. Rock y Revy estaban empatados, y a decir verdad, el propio Dux no recordaba bien quién había ganado. Tenía la cabeza nublada, pues no era muy bebedor, salvo alguna que otra copa de su colección privada. Dux se sentó erguido en su cama y buscó a tientas sus gafas, encontrándolas en su mesita de noche. Se las colocó sobre los ojos y, con el índice, las colocó firmemente sobre el puente de la nariz. El castigador Dux reflexionó un poco sobre el nombre. ¿Qué significaba? ¿Quién estaba detrás? La historia tras semejante fuerza de la naturaleza que destruyó todo el sistema de Roanapur en tan solo un mes. Bueno, pensó Dux, Rock era igual. Rock también era diferente. No era un psicópata empedernido empeñado en matar a tiros a todo el que se cruzara en su camino. No, Rock era un poco más humano que el castigador en la mente de Dux. El castigador disparaba y Rock hablaba. Siendo fan de las obras de Nietzsche, Dux nunca vio el fin para nadie más que para él y su equipo. No había un fin en el mundo, porque todo estaba jodido. Pero para él y su equipo, podía allanar el camino hacia sus propios éxitos. El castigador se interpuso en su camino, y ya había matado a alguien cercano. Aserrador. A pesar de que su ideología era fundamentalmente peor que la de Castle, lo hacía como trabajo, ¿verdad? A Dux le gustaba a veces reflexionar sobre la psicología detrás de Roanapur. Cómo todos podían aborrecer a Punisher, pero nunca entender por qué estaba allí. Para castigarlos.
Los asesinos, limpiadores, traficantes de drogas y armas, traficantes de personas y todo tipo de actos horribles eran el núcleo de la economía de Rohanapur, y The Punisher era la respuesta perfecta en más de un sentido. ¿Por qué Dutch estaba tan obsesionado con él? El castigador estaba muerto. Todos vieron cómo el Hotel Moscú bombardeaba la iglesia, tanto con explosivos de alta potencia como con agentes químicos. Los pensamientos de Dutch siempre estaban dispersos cuando bebía. Dutch se deslizó fuera de la cama y se dirigió lentamente hacia la puerta de la habitación, abriéndola de golpe y saliendo al vestíbulo. Lawton y Benny estaban allí. Lawton se movía, despierto, bebiendo leche de un vaso y comiendo algo de un tazón. Benny estaba, bueno, en la computadora como siempre. Buscando armas, piezas o cualquier otra cosa que Benny hiciera en esa silla. Benny comía algo, y Dutch se dio cuenta de que algo maravilloso le llegaba a la nariz. Dutch miró a Lawton y le dijo: «Mierda, Lawton, ¿sabes cocinar?» Lawton esbozó una sonrisa incómoda mientras se metía un trozo de tortilla en la boca. «Ah, sí. Aprendí un montón de cocina porque Shenhua y Sawyer son pésimos cocinando. Y me cansé de comer comida para llevar». Dutch se frotó las sienes y se acercó a la estufa. Efectivamente, había una tortilla para cada persona. Bueno, menos Benny y Lawton. Reggie, Rock y él tenían una preparada para cada uno. Grande, con la carne que tenían, algunas verduras picadas y un poco de queso. Dutch inhaló lentamente, dejando que el aroma volviera a inundar sus fosas nasales. Maldita sea, hacía tiempo que no olía tan bien. Está el mercado de fideos, pero parece que Lawton sabía lo que hacía. Benny mordió con cuidado trozo tras trozo de su tortilla. Lawton despertó a Benny para preguntarle qué quería en la suya y luego para pedirle su opinión sobre Dutch, Reggie y Rock. Benny le pidió a Lawton que le echara tocino, champiñones, pimientos amarillos y queso pepper jack a la tortilla de Dutch. Benny tenía su propia mezcla de atún, queso americano, pimientos y jalapeños. Reggie comía casi de todo, y Rock era un hombre más sencillo con gustos sencillos. Solo jamón y queso para él. Benny era el que tenía menos resaca del grupo, salvo Lawton, que no bebía. Benny ahora estaba repasando una selección de nuevas adquisiciones para el grupo. Piezas para el barco, principalmente. Buscaban algunas mejoras. El problema es que ahora es mucho más difícil encontrar las piezas que hace 20 años. Benny empezó a repasar los últimos meses, el castigador era un tema candente, a pesar de llevar muerto 2 semanas. No le prestó mucha atención. Nunca lo conoció en persona, pero vio los efectos del castigador en el resto de Rohanapur mientras Benny caminaba por las calles. Todos en alerta máxima, todos ansiosos, todos listos para explotar en cualquier momento. Benny pensó que simplemente era malo para el negocio y una molestia. El castigador sí lo asustaba, como asustaba a todos en Rohanapur. La idea de esta ciudad era casi sagrada. Incluso si fueran muertos vivientes, pensó Benny, había cierta calidez en Rohanapur. Quizás otros sentían lo mismo, quizás no, pero Rohanapur era su hogar de mierda y no le gustaba la idea de que desapareciera. Sonó el teléfono y contestó Dutch. Benny no le prestó mucha atención. Recibían llamadas por la mañana a todas horas. ¿Balalaika? Bueno, eso también era de esperar. Entonces los holandeses empezaron a hacer algo extraño. Santa mierda. Dutch siempre mantuvo la calma, y aún lo hacía al pronunciar estas palabras. Sin embargo, había cierto veneno en su pronunciación que hizo que Benny girara la cabeza y mirara fijamente al carismático líder de la compañía Lagon. ¿Holandés?, preguntó Benny, perplejo. Dutch colgó y suspiró, frotándose las sienes y finalmente quitándose las gafas. Dutch miró fijamente a Benny un instante y luego apartó la mirada. Tan solo unas pocas palabras le provocaron a Benny una profunda punzada en el estómago que casi le hizo tirar la comida que acababa de comer. El castigador sigue vivo, muchacho Benny. La rutina habitual de Reggie consistía en fuertes dolores de cabeza, vómitos y ejercicio cada mañana en ese estado de mierda. Últimamente, había tenido muy poca resaca. Gracias a la noche anterior, tanto ella como Rock estuvieron pegados al borde del inodoro durante 10 minutos antes de poder funcionar correctamente por la mañana. Después de eso, Reggie se recostó en su cama desordenada, mirando al techo, con la mente en blanco. Podía oír a Rock preparándose para la mañana, afeitándose, cepillándose, peinándose, planchando su camisa blanca, sus pantalones negros y su corbata azul. Sus zapatos estaban bien lustrados para el día, y estaba despierto y activo. A diferencia de Reggie, Rock prefería hacer ejercicio por la noche.
Y hablando de eso, Revi empezó a entrenar con su barra de dominadas. Rock no la vio. La maravilla de cómo Revi era capaz de seguir con su rutina matutina a pesar de estar borracha la mitad de las noches que paseaba y respiraba en Rohanapur ya no le sorprendía. Ya nada le sorprendía. Unos 30 minutos después, Revi ya estaba lista y se duchaba. Antes, Rock ya se había duchado. Revi se enfrió mientras se pasaba el agua caliente por la piel. Cualquier jabón que tuviera a mano era adecuado para lavarse. El castigador deseaba tener la oportunidad de dispararle. La única vez que tuvo la oportunidad, ¡bam! El hombre usó granadas aturdidoras y humo, y justo en el clímax, Dutch impidió que Punisher le disparara en la cabeza. Anhelaba la oportunidad de dispararle, pero estaba muerto. Y eso fue todo. La gente viene a Rohanapur, arma líos y muere. El castigador no era la excepción. Sin embargo, Revi se quedó pensando en lo que había hecho aquí. El imbécil mató a Sawyer, mató a Anatoly y a Vladimir. Personalmente, nunca conoció a los dos Ivans, pero Balalaika y Boris los tenían en alta estima. ¿Qué pensó Revi de él? Él era la pesadilla. Eso era todo. Porque todos en esta ciudad eran su objetivo. Ella, Rock, Dutch, Benny, Chan, Ronnie, Abrego, Bao, Balalaika, el tipo que a veces afeita a Rock cada 2 fines de semana, la dueña del mercado de fideos, el viejo que trabaja en la vereta customizada de Revi, cualquiera en Rohanapur, y el castigador no tendría problema en matarlos. Eso pensaba Revi. Estaba en contra de ellos y necesitaba morir. Pero Revi detesta que no haya sido ella quien le disparó. No, ese honor le correspondió a las armerías del Hotel Moscú. Revi salió de la ducha después de terminar de reflexionar y cruzó la habitación completamente desnuda para coger agua del frigorífico, beberla, reponerla y ponerse su ropa habitual. Vaqueros ajustados, una camiseta negra sin mangas, botas de jungla verdes y una funda de cuero que descansa sobre sus hombros. Rock estaba en sus asuntos, cuando llamaron a la puerta. Rock abrió la puerta y vio a un Dutch extrañamente angustiado, que se pellizcaba el puente de la nariz, pero nada más. Parecía que Dutch estaba más molesto de lo que su rostro dejaba entrever. ¿Holandés?, preguntó Rock, inclinando la cabeza hacia un lado con preocupación. Dutch miró a Rock a los ojos, luego a Revi, y luego volvió a mirar a Rock. Está vivo. El castigador acaba de eliminar a los italianos y al cártel de Manisalera en un espectáculo pirotécnico infernal. Ah, y Loton hizo tortillas. Vengan a por ellas, porque necesitarán el estómago lleno para lo que estamos a punto de pasar, otra vez. Rock fingió sorpresa, abrió mucho los ojos y se llevó los dedos a la barbilla como siempre. Revi soltó un gruñido, más triunfante que disgustado, arrancó sus beretta customizadas del armazón y las apuntó al aire. Joder. Ese bastardo va a recibir una bala de cada Cutlass directo al cráneo. Loton recuperó su teléfono mientras Lagoon se sentaba en círculo frente a él, cada uno discutiendo y reflexionando sobre este nuevo hecho. Balalaika les había dado una directiva para su uso, y los llamarían en cualquier momento si aparecía el castigador. Como siempre, el tipo era astuto. Loton llamó a casa. Momentos después, Shenhua respondió. Hola, soy Shenhua, ¿quién soy? Es Loton. Oh, hola Loton, ¿qué tal la resaca de la compañía de la laguna? Revi vomitó otra vez. Sí. Algo más, también. Está bien, date prisa y dilo. Loton inhaló lentamente. El castigador está vivo. Acaba de eliminar al cártel Manisalera de Abrego, a los italianos de Tiburón y a Bao. Hubo una pausa, ese cabrón se veía muy sudado anoche, ¿verdad? Bueno, regresa y planeemos matar a Punisher, ¿de acuerdo? Esto es muy malo, pero le haremos pagar a ese cabrón. Volveré en 1 hora. Loton colgó, mirando el teléfono pensativo. Dutch, gracias por pasar una noche aquí. Encontraré la manera de compensarte. Por ahora, Loton se levantó lentamente y se presionó las gafas contra los ojos, agitando su gabardina con la otra mano. Debo partir para hacer los preparativos para enviar a el castigador al reino de las sombras. Revi rió disimuladamente, despidiendo a Loton con indiferencia. Da igual, bicho raro, no te mueras de camino a casa. Rock le dedicó a Loton una cálida sonrisa. Hazlo lo mejor que puedas, Loton. Balalaika también había llamado a Chan. La conversación fue breve, y Chan indicó la hora y el lugar. Balalaika accedió, y en menos de 1 hora, ambos estaban uno frente al otro en el muelle. Balalaika y Chan llevaban cigarrillos en la boca, colgados en una esquina. Chan habló primero. Debo decir que este tal Punisher me está empezando a caer bien. Él solo revolucionó Rohanapur y en una noche eliminó a los italianos y al cártel Manisalera de Abrego.
Pero ahora vuelve a ser un problema para nosotros. ¿Cuál es el plan? Balalaika dio una larga calada, detestando en su fuero interno su breve explicación. A Chang le gustaba hablar, eso no era nada nuevo. Por mucho que un ronda con nuestras fuerzas mejore el ánimo de nuestros hombres, debemos considerar otras opciones. El castigador ha sido capaz de contrarrestar a nuestros hombres en cada esquina. Sugiero que hagamos un contrato abierto. Chang exhaló, echando humo por encima del hombro derecho. Con el izquierdo, sacó un celular del bolsillo. De tapa, como los de antes. ¿Cuánto? Preguntó Chang mientras abría el celular. Balalaika se quedó pensando en eso por un momento. Suficiente para que un pequeño ejército lo persiga. Gente de dentro y de fuera. Chang marcó algunos números en su celular, luego lo cerró y lo guardó en su bolsillo. ¿Y Chang? Chang inclinó la cabeza mientras daba otra calada a su cigarrillo. Creo que este castigador podría ir tras la tríada. Son el único grupo en Rohanapur al que no le ha disparado. Chang dejó caer el cigarrillo al suelo mientras exhalaba una última bocanada de humo. Gracias, estaré atento. Balalaika hizo lo mismo, apagando su propio cigarrillo con el tacón de su zapato. Bueno, Chang, nadie vive para siempre. Si este es nuestro momento, te sugiero que no lo hagamos en vano. Chang se burló. Habla por ti mismo. Todavía tengo una vida por vivir. Nos vemos, Free Face. Con un gesto poco entusiasta, Chang regresó a su sedán negro y Balalaika regresó al suyo. Capítulo 12. Trabajo de preparación. Las secuelas de la noche de Punisher en Rohanapur lo impulsaron a planear su siguiente movimiento: asaltar a la tríada. Castle se encontraba en el sótano de su almacén, taller y vivienda. Arriba, guardaba todo lo que consideraba necesario, incluyendo su camioneta. Esto incluía varios pasillos distribuidos aleatoriamente para confundir a la gente, un garaje y habitaciones llenas de comida como raciones de comida preparada. Castle tenía mucho para elegir en cuanto a armas. Se sentó frente a su muro de armas, reflexionando sobre la situación y sus opciones. El M4A1, G3A3, CZ Brent 2, Beretta 93R, Ultimax 100 MK8, Surgeon Scalpel Long Action 300 WM, MP5A5, Ash 12, 7, Servus Shorty, MG3, Glock 17, Akonei Badger, Ruger Mark IV, Única 6454 Casull Model, 0 GM6 Lynx, Micro Uzi, Browning y Power y un RPG, 7. Eso y el M32 en su camioneta. El amplio arsenal le permitió a Castle prepararse y dominar cualquier situación que se le presentara. Su conocimiento de estos sistemas de armas y su aplicación a su deber le permitió abatir a su enemigo. Castle observaba cada uno en su arsenal, calculando mentalmente cuál usaría en la siguiente situación. Un observador atento notaría el Ash 12, 7. Sería realmente extraño que Castle poseyera un arma tan singular. Sin que nadie lo supiera, Castle confiscó un arma del puesto de avanzada de Anatoly. Esta potente e imponente arma de baja penetración era precisamente eso. Volvamos a la planificación. Primero, conectaría a un agente al sistema de ventilación. Sabía dónde dormía la tríada y estarían listos para él. Un disfraz de hombre de mantenimiento era lo indicado. Mataría a los dos guardias a primera hora de la mañana y pondría en marcha su plan. Colocar gas lacrimógeno en una torre de delincuentes no sería tan terrible. Si algún inocente quedaba atrapado en la nube inicial, si había inocentes en esta ciudad, sobrevivirían. Después de eso, Castle tendría 10 minutos para atravesar 10 pisos de hombres duros con rapidez y decisión. El Oney Badger sería ideal para asesinatos silenciosos, para mantener su ubicación oculta. La munición Blackout 300 AK en subsónico, combinada con el supresor integrado, sería la solución definitiva en este escenario. Tomó la carabina AR plataforma y la colocó sobre la mesa a su derecha. Para su arma secundaria, Castle eligió la Browning y Power. Aunque la Glock tenía más capacidad, prefería algo con un poco más de peso. Además, esta era más desechable en ese momento que la Glock. Simplemente tenía más para la Glock y no podía permitirse perderla como hizo con la P226, la Desert Eagle, la G36C o la M3 Benelli. Tras colocarlo sobre la mesa a su derecha, Castle siguió reflexionando sobre sus opciones. Necesitaba un palo explosivo como medida de seguridad. Agarrando el Servus Shorty, pensó en qué llevar. Un simple portacartuchos de 6 cartuchos en el muslo serviría, junto con una funda más larga a la espalda para ocultarlo. Castle la colocó a la derecha y empezó a pensar en más opciones. Por si acaso necesitaba algo para bajar, ya que Castle preveía que le llegarían muchas más, se decantó por la opción de regreso a casa.
Empuñó la USAS-12, una escopeta de combate coreana totalmente automática con una capacidad de aproximadamente 450 disparos por minuto. Según cálculos básicos, eso significa que podía vaciar un tambor de 20 disparos en unos 2 segundos y medio. Punisher asintió ante su elección y lo colocó a su derecha. Necesitaría unas fundas especiales para cargadores, ya que los cargadores del USAS, comparados con los del Loney Badger, eran significativamente más grandes. Simplemente tendría un segundo sistema MOY en la segunda funda. A continuación vinieron los cañones del camión, algo que se podía sacar en un santiamén y usar durante un tiempo prolongado en caso de que el M2HB calibre 50 no fuera suficiente. Como arma de asiento, la única 6 en 454 sería suficiente. 6 cartuchos de este potente cartucho podrían derribar a un hombre con armadura de nivel 3. Su sistema operativo único proporcionaba un retroceso bajo y plano que favorecía a Castle al disparar. Lo siguiente, una pistola de guantera. Fue una decisión difícil, pero no tardó en elegir. La Micro Uzi. Alta cadencia de fuego, sencilla y cargada con munición para Bellum de 9 milímetros. Era una versión moderna de la venerable plataforma Uzi, con todo tipo de modificaciones y cargadores. Castle lo colocó a su izquierda. Finalmente, si el tiroteo se extendía más allá y necesitaba abrirse paso a la fuerza desde su camioneta, Castle agarró la Ultimax 100 MK8. Una ametralladora ligera singapurense compatible con cargadores Stanag. Su peso atrajo a Castle. Una ametralladora ligera de 4,5 kilos era algo para disfrutar. Con recámara universal de 5,6 por 45, casi cualquiera podía encontrar el material adecuado. Sin embargo, conseguir una fue lo más difícil, ya que adquirir armas de fuego singapurenses no era tarea fácil. Castle colocó el Ultimax a su lado izquierdo y luego se reclinó en su asiento. El M32 ya estaba en la camioneta, listo para ser desplegado en cualquier momento. Fragmentación, incendiario, gas lacrimógeno, tenía toda la munición necesaria en caso de necesitarla. Castle consideró que la fiesta de bienvenida sería lo peor del tiroteo. El viaje sería como una lástima. Terneros heridos por disparos de mantequilla. Algunos podrían resistir el gas lacrimógeno, y pocos se salvarán, pero serán pocos y espaciados. Los hombres en el piso superior, donde Castle esperaba que hubiera un grupo de ellos, serían el punto de estrangulamiento más difícil. Granadas aturdidoras, granadas de fragmentación, eso bastaría. Quizás un poco de humo. Una óptica infrarroja no vendría mal. El chaleco antibalas era el siguiente. Necesitaría un portaplacas más reforzado, espinilleras, hombros, ingles, cuello, muslos y protectores faciales de Kevlar. No sería difícil. Castle había confiscado algunas máscaras balísticas en su época. Balística de nivel 3, capaz de disparar la mayoría de los calibres de pistola sin perforar. Él deformaba algunos chalecos policiales y los convertía en accesorios con velcro para los antebrazos y las espinillas, mientras que usaba piezas originales para la ingle, el hombro y el cuello, sin necesidad de hacer ninguna modificación. El castigador se paró donde estaba sentado Castle y comenzó a juntar todo en su mente. Y luego, el castigador se puso a trabajar. 0455 al día siguiente el castigador aparcó su furgoneta negra en un aparcamiento de 2 plantas en el sorprendentemente modernizado centro de Roanapur. Las afueras de los muelles parecían barrios marginales, recordándole a Harlem. El centro parecía la esencia de una ciudad fusión de unas 5 culturas diferentes. Pero esa es la naturaleza de Tailandia. El castigador caminaba bajo la mirada aturdida de todos, con sus rasgos faciales ocultos por el cuello de su overol. Se deslizó sin ser visto por el callejón que separaba la torre de la Tríada de otro anodino edificio de oficinas. Las puertas dobles de acero de la entrada trasera para la tripulación estaban entreabiertas. El castigador entró, su identidad aún oculta a la vista. Dentro, 2 guardias estaban sentados perezosamente en una mesa de juego, con cigarrillos colgando de la boca. No entendía lo que decían, pero podía ver fácilmente las metralletas MP5A2 que portaban. Uno se levantó, le dijo algo en mandarín al otro y luego miró a Punisher. ¿Alguna identificación, Jo? Usando la derecha, el castigador sacó el cuero de una funda oculta bajo el mono de trabajo con su Browning y Power. Inmediatamente, le disparó con silenciador en el cráneo al primer hombre. El segundo hombre se echó hacia atrás y giró su metralleta en señal de respuesta. El castigador cambió de objetivo y disparó 2 veces al torso del hombre duro, dejándolo caer instantáneamente contra su silla.
El supresor de punta chata que tenía de Punisher en el E-Power hacía maravillas con munición subsónica. Guardó el arma en su funda oculta y recorrió las salas de mantenimiento con suelo de hormigón. Había salas para maquinaria, fontanería, electricidad, agua, refrigeración, un almacén que daba a un muelle de carga para semirremolques y, por último, la sala de ventilación. El castigador abrió las puertas de golpe y encontró la habitación vacía. Cerrando la puerta tras él, dejó las 2 bolsas de lona que llevaba consigo. Se quitó el overol para revelar su uniforme de batalla negro, una manga larga negra ajustada y pantalones de combate negros con botas de combate con detalles similares. El castigador abrió una bolsa y sacó un recipiente, dejándolo a un lado. Lo siguiente que sacó fue el chaleco, una calavera estampada y precargado con unos 8 cargadores de 30 cartuchos 300 Blackout. Con él venían 2 granadas aturdidoras, una granada de fragmentación y una granada de humo. Se lo colocó sobre el pecho, asegurándolo con correas laterales. El chaleco también venía equipado con el Cerebus Short y atado a la espalda. El castigador entonces tomó 2 cuchillos de combate, sujetando uno a la parte trasera de su cintura y otro a una vaina colocada en su hombro izquierdo. La Browning E-Power ya estaba en su lugar, posicionada a su lado derecho en una funda. El castigador agarró el portacargadores de 6 cartuchos y se lo sujetó al muslo derecho, sujetando el cargador superior al cinturón. Repitió el mismo proceso con un portacargadores de base sólida en el muslo izquierdo, con capacidad para 3 cargadores de su Browning E-Power. Finalmente, Punisher sacó la Oney Badger de la bolsa y la cargó con un cargador de repuesto. La Oney Badger ya tenía el cerrojo abierto, así que solo tuvo que presionar el retén de la corredera para cargar el primer cartucho. La carabina con silenciador integrado estaba equipada con una empuñadura delantera angulada, una linterna, un láser infrarrojo y un sistema óptico que incluía una mira infrarroja superior y una mira holográfica EOTech una X lateral. El castigador se colocó el arnés de 3 puntos sobre el torso, tomó una máscara CBR y se la colocó en la cara, enroscando un filtro momentos después. El castigador agarró la bañera y se dirigió al sistema de ventilación. En cuestión de momentos, Punisher abrió la tina con la mezcla de gas lacrimógeno en alta dosis y la vertió en el sistema. Era solo cuestión de tiempo ahora. El castigador agarró la segunda bolsa y regresó por los pasillos. Entró en la sala eléctrica, sacó una pequeña carga moldeada de la bolsa y la colocó en el conducto principal de alimentación. El castigador salió hacia el ascensor de mantenimiento por la entrada trasera. Una vez allí, Punisher pulsó el botón de subida del ascensor, metió su mochila y luego presionó el botón del último piso. Salió, observando cómo las luces de la parte superior de la puerta se activaban y desactivaban hasta llegar al último piso. 2 segundos después, The Punisher activó el explosivo conectado al conducto de energía y las luces se apagaron. Este video fue creado por el canal de Creeki Anime Oficial. Si estás escuchando esta historia en otro canal con esta marca, es porque el video ha sido robado de mi canal y resubido sin ningún esfuerzo. Por favor visita mi canal si quieres ver más contenido como este. Capítulo 13. Mátalos a todos. El castigador irrumpió con el cañón en el vestíbulo. La gente se dispersó, civiles corriendo por las puertas principales mientras guardias armados hacían señas, intentando contener el gas lacrimógeno que les inundaba los sentidos. Eran unos 6, sin percatarse de que el castigador emergía de la parte trasera del vestíbulo. El castigador puso a uno en la mira de su mira infrarroja, disparándole un solo tiro en la nuca. El castigador no perdió tiempo en cambiar de objetivo y derribó a otro hombre al suelo. Uno se dio cuenta, así que el castigador cambió de objetivo y le disparó una bala 300 Blackout que le atravesó la nariz y la nuca. El castigador se agachó mientras los demás se giraban rápidamente para ver qué eran esos ruidos. El castigador apretó el gatillo con decisión, reventándole las rótulas a un hombre, intercambiando objetivos y atravesándole la ingle con una bala. El último hombre acertó mientras los otros 2 se desplomaban en el suelo, agarrándose partes que se entremezclaban con los gritos ahogados que intentaban generar a través del gas lacrimógeno. El último hombre era un bastardo increíblemente resistente, porque inmediatamente dejó que el MP7 que tenía en la mano disparara. Pero las balas no dieron en el blanco y Punisher las oyó destrozar las paredes detrás de él y sobre su cabeza. El castigador se tiró al suelo, levantó la vista y le disparó 2 balas del calibre 300 en el torso. El hecho de que solo se tambaleara significaba que llevaba chaleco antibalas, lo cual es inteligente, pero un fastidio.
Así que el castigador levantó la retícula y le disparó una bala en la mandíbula, echándole la cabeza hacia atrás y derribándolo al suelo. El castigador se levantó, se acercó al hombre con un agujero en la ingle y le disparó de un tiro en el cráneo. Miró al hombre con 2 rodillas menos y le dio el mismo tratamiento. El vestíbulo estaba despejado, y eran bastante pesados de tratar. El castigador giró a la derecha y subió por la escalera principal. Calculó que había gastado aproximadamente 1/3 de su cargador, lo que significaba que iba por buen camino. Apuntando con el cañón, el castigador entró en el segundo piso. Esto no era como el vestíbulo. No era un hotel, y estaba repleto de oficinas de seguridad, llenas de matones tradicionales que se agolpaban en el pasillo, incapaces de controlar el gas que salía por las rejillas de ventilación. El castigador apuntó con su Honey Badger y empezó a apretar el gatillo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 en el séptimo, alguien debió oír el ruido por encima de las toses y balidos de los hombres que se ahogaban con el gas, mientras sacaba su pistola y comenzaba a disparar frenéticamente al aire. El castigador convirtió a ese hombre en su octavo. El castigador pasó por encima de los cadáveres, eliminando a los números 9, 10 y 11 que se encontraban al fondo del montón. Al mirar a su alrededor, vio a 2 hombres más en una sala de juntas a su derecha. Llevaban máscaras y, en sus manos, rifles automáticos HK-33 con linternas. Uno de ellos apuntó al castigador, y este entró en acción. El HK-33 eructó, 2 balas impactaron en el pecho de Punisher, obligándolo a tambalearse. Punisher esperó a que su espalda chocara contra la pared donde caería, entonces apuntó con la carabina al primer hombre, asestándole una bala 300 Blackout en la garganta en un rápido intercambio. El segundo hombre se giró, pero no a tiempo, ya que Punisher le atravesó la frente con la número 13. Entonces, el gas lacrimógeno fue una gran idea. El castigador avanzó por los números 9, 10 y 11 para llegar a la escalera al final del pasillo. 2 tercios habían desaparecido, quedaba 1/3. Bajando a toda velocidad por las escaleras, apareció un hombre armado con una escopeta. El castigador disparó primero, disparándole una sola bala en la boca y el cuello, derribándolo al instante. El castigador oyó más pasos torpes, bajando las escaleras y retrocedió rápidamente. Se dirigió a la pared derecha y se arrodilló, cambiando el selector de fuego a automático y dejando caer la carabina sobre su pecho. Tenía un par de segundos. El castigador agarró una de las armas de la tríada del montón de cadáveres donde estaba sentado, una escopeta semiautomática Remington 1100. La apuntó con el hombro y esperó. 3 hombres salieron corriendo de la puerta abierta, armados con diversas armas, con la vista y el sentido del olfato truncados por el gas. El castigador pulsó el gatillo de la escopeta 4 veces, disparando perdigones en el pecho y el cráneo, dejándolos inconscientes. Otro hombre apareció por la esquina, disparando una Uzi que silbó inútilmente contra la multitud de cadáveres que ya salpicaban el pasillo. El castigador le disparó un cartucho en la cabeza, haciéndolo caer al suelo y enviándolo a la escalera. El castigador soltó la escopeta y sacó su Honey Badger del pecho. Guiándose por el cañón, se levantó y se dirigió hacia la escalera, barriendo con el cañón sin identificar ningún objetivo. Empezó a subir, con el ir apuntando a las escaleras que tenía encima. Era importante eliminar a todos en cada nivel, solo para asegurarse de no ser atacado por un flanco desagradable. En el tercer piso, un escuadrón de hombres enmascarados asomaba apenas por unas puertas. Los MP5 resonaban, devorando el marco de la puerta por la que el castigador acababa de desaparecer. La luz entraba por las ventanas que los matones habían abierto. El castigador gruñó ante este nuevo obstáculo. Sacó un dispositivo cilíndrico de su vehículo y tiró del pasador, pero mantuvo el cierre. Una granada de conmoción M82 era lo indicado, y el dispositivo serviría perfectamente. Su entrenamiento los mantenía unidos, y sus demás sentidos estaban bastante embotados por el repentino ataque de gas. Todavía podía oír a algunos de ellos tosiendo. Tras lanzar el petardo por la esquina, explotó en el centro del pasillo. Con el cañón hacia adelante, el castigador cargó contra él. 2 hombres se habían apiñado en el pasillo, y el castigador les disparó una bala en la cabeza. Manteniéndose a la derecha del pasillo, de donde habían salido los otros 2, el castigador mantuvo la mira hacia los hombres que habían regresado a sus habitaciones. En la primera habitación, un hombre estaba apoyado en un mostrador, agarrándose la cabeza. El castigador mató al hombre con un disparo en el cráneo. Al pasar a la segunda habitación, el hombre estaba siendo sostenido por otros 2.
Ellos y el castigador se miraron fijamente por un momento, y luego todos empezaron a disparar. El castigador golpeó repetidamente el gatillo de su Honey Badger, disparando balas al trío en el pecho y la cabeza, mientras los dos con armas disparaban una ráfaga de munición de 9 milímetros con sus MP5, pero imprecisas. Un par de ellos se cruzó como un rayo con el chaleco antibalas del castigador, empujándolo contra la pared, provocándole otra descarga y un período de dificultad para respirar. Pero los tres estaban muertos y su arma estaba descargada. Un hombre apareció a toda velocidad por la esquina, justo a la derecha de Punisher. Tenía una Glock en la mano, blandiéndola con saña en busca de un objetivo. Estaba buscando en el lugar equivocado, por suerte para Punisher. Soltando el rifle, Punisher se abalanzó hacia adelante. El hombre le apuntó, pero ya estaba en ello. Desviando el arma con la izquierda y agarrando la corredera, de Punisher golpeó de inmediato el dorso de la muñeca del matón con la derecha y giró con el torso. La Glock se le escapó de las manos, pero este inmediatamente le asestó un puñetazo tremendo en la mandíbula. El castigador sintió que perdía el equilibrio por un instante. Apuntó la Glock a la cintura y comenzó a disparar rápidamente contra los matones de la tríada. 4 de ellos se estrellaron contra la ingle y la cintura del matón, quien se tambaleaba hacia atrás con cada disparo. El castigador apoyó el pie derecho y recuperó el equilibrio, empujando la boca de la Glock hacia adelante y asestó un último disparo en la cabeza del matón de la tríada, derribándolo al suelo. El castigador se quedó con la Glock, una Glock 21 en calibre 45 automática. Si The Punisher conocía a la tríada lo suficientemente bien, la mayoría de sus hombres estaban equipados con cargas estándar, y la Glock 21 era un estándar, con la M12S, MP5A2, Remington 1100, HK33, MP7 y la Browning E-Power. Claro, definitivamente había otros, pero siempre era bueno saber a qué te enfrentabas al luchar contra un enemigo que te superaba en número tanto como la tríada. El castigador también sabía que lo superaban en el cuerpo a cuerpo. El último que sabía dar puñetazos tan rápido era un chaval que corría por ahí con una armadura roja de poliéster reforzado que aguantaba golpes y disparos por igual. ¿Rojo por qué le estaba pasando justo ahora? Quizás la sangre en el suelo lo provocó. El castigador recorrió la habitación a su derecha, sin encontrar a ninguno de los hombres duros que la tríada parecía tener en abundancia. Al salir de la habitación, vio a otro hombre con una M12S salir de la escalera. El castigador apuntó con la Glock al hombre, quien apuntó con su M12S al mismo tiempo. El castigador perdería esa oportunidad. Entonces, se abalanzó sobre un cuerpo, y el tipo duro disparó una ráfaga contra la pared donde solía estar el castigador. El tipo empezó a disparar a toda velocidad, y el castigador empezó a disparar con la Glock en sus manos. El primero falló, el segundo le rozó el cuello y el tercero atravesó la base del cuello del hombre. El hombre se tambaleó hacia atrás, se arrodilló y se agarró la garganta. La sangre manaba de la herida y le atravesaba la boca, dentro de la máscara de gas. El castigador le abrió un agujero en el cráneo al hombre, devolviéndolo a su sitio y acabando con el dolor que sentía al instante. El castigador se puso de pie, apuntando con la pistola hacia ese lado. El hombre había venido desde arriba. El castigador soltó la Glock, se adentró en la sala de juntas opuesta y sacó su Honey Badger del pecho. Simultáneamente, usó el dedo índice derecho para presionar el retén del cargador, mientras que con la mano izquierda extrajo un cargador nuevo de 30 balas de un portacargadores en su pecho, insertándolo firmemente en el cargador de la Honey Badger. El castigador levantó su mano izquierda, presionando el cerrojo y cargando la primera bala. El castigador dejó que el cañón lo guiara fuera de la habitación, observando ambas entradas a esta parte del piso antes de subir a las escaleras. Eran salas de juntas bastante grandes, lo cual tiene sentido dada la circunferencia del edificio. Los pisos siguientes, hasta el octavo, consistían en un gimnasio y habitaciones de hotel para los residentes. Había gaseado a algunos, sin querer, pero el gas lacrimógeno no era letal. Lo único de lo que tendría que preocuparse sería si alguno de ellos tenía problemas respiratorios. Si alguno de ellos fuera inocente. El castigador no le dio vueltas a este pensamiento mientras subía a la siguiente escalera que lo llevaba al 9º piso. El hormigueo en la piel había desaparecido, lo que indicaba que el gas lacrimógeno casi se había disipado. Dejó que el cañón lo guiara por la esquina hasta el 9º piso. Los pasillos se bifurcaban, izquierda, derecha y adelante. El castigador guió su cañón, asegurándose de no aparecer mientras buscaba objetivos en las rutas. Nada. El castigador salió y se movió a la izquierda.
Justo cuando lo hizo, una punzada le recorrió el estómago. Un fuerte golpe resonó por el pasillo. Algo cacofónico le impactó en la espalda y casi tiró al suelo a el castigador. Tropezó, se giró y se dejó caer de culo mientras ponía el Oney Badger en automático. 3 hombres se acercaban con avidez. Uno portaba un fusil de combate G3 y los otros 2, escopetas Remington 1100. Eso no es bueno. El castigador apretó el gatillo de su Oney Badger mientras el hombre con el G3 disparó otra bala, desollando justo a la altura de la cabeza del castigador. La reacción del Blackout 300 automático acribilló al artillero derecho del 1100 y al usuario del G3 desde las piernas hasta el pecho en medio de disparos, mientras que el tercer hombre rápidamente comenzó a disparar proyectiles al hombro con su escopeta. La peligrosa cercanía de esto hizo que el castigador rodara inmediatamente hacia su izquierda, con los perdigones de la Remington devorando el suelo donde solía estar. El castigador se quedó de pie, apoyándose justo en la esquina del pasillo. El pistolero de la tríada dobló la esquina con la velocidad de un demonio de Jersey, pero no anticipó que The Punisher estuviera allí. Punisher estaba demasiado cerca y presionó el supresor integrado del Oney Badger en la garganta del hombre, disparando una sola bala y abriendo un agujero en el cuello del hombre duro. El hombre se tambaleó hacia atrás y The Punisher le propinó una patada que lo envió al suelo. Detrás de él, el castigador escuchó varios pasos. Al girarse, vio al menos a 5 pistoleros de la tríada acercándose con subfusiles MP5A2. El castigador levantó el Oney Badger y disparó 3 balas contra el torso de uno de ellos. El hombre se tambaleó hacia atrás y cayó, agarrándose un pecho intacto. Todos ellos llevan chalecos antibalas. El castigador retrocedió y se escondió tras la esquina. Acababa de darse cuenta de que todo el edificio de la tríada seguía bien iluminado. Probablemente debido a las ventanas que se abrieron justo después de apagarse las luces. El castigador oyó más pasos a su izquierda. Se preparaban para rodearlo. El castigador sacó una granada de humo de su cinturón, le quitó el seguro y la arrojó justo delante de él. En cuestión de segundos, una columna de humo se extendió por el pasillo, nublando la vista de los 2 pistoleros. «Ah, joder, no veo nada», gritó uno de ellos. Otro respondió: «Enciéndelo, carajo. Tiene que estar ahí en alguna parte». El castigador se había acercado sigilosamente a la pared opuesta, mirando directamente a través de su mira infrarroja. La imagen de la mira estaba justo en la cabeza de un hombre, y el castigador apretó el gatillo. Una sola bala le atravesó el cráneo. El castigador dio un paso hacia la derecha, preparándose para rodear a los hombres. Su siguiente objetivo casi cayó en la retícula de Punisher, y derribó a ese hombre con otro apretón del gatillo. Los demás empezaron a alejarse del humo. El primero en salir apareció a la derecha de Punisher, apuntando alocadamente con su MP5A2. Punisher cambió de objetivo y le asestó un disparo de un solo toque en la sien. Un aluvión de disparos resonó por el pasillo, algunos zumbando junto a Punisher. Se agachó a la derecha, bajó el hombro y realizó una voltereta de combate hacia el siguiente pasillo. Punisher oía cada vez más pasos que acribillaban la zona. Sacó la granada de fragmentación M67 de su cinturón, quitándole el seguro y arrojándola al humo. Al darse la vuelta, Punisher se encontró cara a cara con otros 4 pistoleros de la tríada. Acercó su tejón de miel a sus pechos y los barrió con fuego automático, impactándolos en hombros, armaduras y acribillando a un hombre en el cuello. Mientras tropezaban, el castigador se lanzó hacia adelante, dejando caer el tejón de miel sobre su pecho. Sacando su power de su funda, The Punisher usó su mano izquierda para agarrar la barbilla de uno de los hombres, tirándola hacia arriba y empujando su power en la suave mandíbula inferior del hombre, apretando el gatillo y volando su cerebro hacia el cielo. El pistolero más cercano se giró y Punisher colocó el cuerpo entre los dos mientras disparaba un proyectil de perdigones con un Remington 1100 al cadáver del otro miembro de la tríada. Luego, una erupción arrasó el lado opuesto del edificio, una explosión arrojó pedazos de escombros a los 4 hombres que luchaban en el otro lado, destruyendo a los 10 guardias de seguridad de la tríada que aún estaban alrededor del área de humo, una explosión que surgió por el costado del edificio y arrojó escombros a las calles de abajo. La explosión sacudió a los otros 3 pistoleros, y The Punisher colocó su antebrazo derecho sobre el pecho del escudo cadavérico, apretando una bala en el hombre duro frente a su cráneo. El castigador pateó el cadáver e inmediatamente se movió a la izquierda, disparando rápidamente balas con su pistola hacia los otros 2. Los 2 matones restantes portaban HK-53, y comenzaron a disparar de nuevo con un patrón similar de ráfagas.
El castigador sintió que algo caliente le atravesaba el hombro derecho y el muslo izquierdo, y varias balas impactaron en su placa portadora, obligándolo a retroceder hacia la puerta abierta que conducía a la escalera. Tropezó y comenzó a caer hacia atrás por un tramo de escaleras. Uno de los pistoleros fue acribillado a balazos, una bala en el cráneo y varias más en el pecho y los brazos. El segundo solo recibió un impacto en el pecho antes de que su fuego abrumador finalmente desequilibrara a Punisher. El hombre corpulento se cubrió rápidamente con la pared que daba a la puerta. Retiró la palanca de carga y la colocó en posición de bloqueo. Sacó un cargador de repuesto de 40 balas de su chaleco y, con el dedo corazón, presionó el retén del cargador. Giró el arma a un lado y el cargador se expulsó, lo que le permitió cargar otro directamente en el cargador. El hombre duro golpeó la palanca de carga hacia abajo, liberando el cerrojo, listo para disparar otra ronda. El hombre dobló la esquina y se encontró con la oscuridad de la escalera. Entonces, de repente, un intenso y rápido intercambio de luces cautivó su mirada. Entonces, su mundo se derrumbó cuando The Punisher disparó una bala Blackout 300 directamente a través de su cráneo. El castigador prácticamente subió cojeando al 10º piso. Las balas que lo rozaban aún le dolían, y a pesar de la pesada capa que llevaba, recibir golpes constantes seguía siendo doloroso. A estos gánsteres les encantaba cargar sus balas con pólvora extra para una mayor potencia, y el castigador lo estaba sintiendo ahora mismo. Había cargado cargadores nuevos para sus dos armas en la oscuridad de la escalera, esperó al hombre y, al verlo en el rayo de luz, lo liquidó con una luz estroboscópica y un tiro en la cabeza. Durante el caos, su mira infrarroja quedó destrozada e inutilizada. El castigador aprovechó el tiempo subiendo las escaleras para deshacerse de la mira infrarroja, ahora inservible, el riel de montaje lateral y simplemente correr con los hierros de serie. Al llegar al 10º piso, The Punisher dejó que el cañón de su Honey Badger apuntara nuevamente. Al llegar al 10º piso, el impacto de una ametralladora de grueso calibre comenzó a desgarrar las paredes. El castigador sintió que una se desviaba hacia su portador mientras quienquiera que fuese disparaba a través de las paredes a su alrededor. El castigador se desplomó en las escaleras mientras el continuo erupto de una ametralladora del calibre 50 reinaba. Luego se detuvo. El castigador gimió mientras extraía una granada aturdidora de su equipo, preparándola y lanzándola contra el marco de la puerta. Se oyó cómo se tambaleaba y luego explotaba en su máximo esplendor de luz y sonido. El castigador se puso de pie, pensando que eso sería todo. Bueno, cuando The Punisher dobló la esquina, pronto se dio cuenta de lo equivocado que estaba. Un hombre estaba sentado con un M2HB, agarrándose la cabeza. Dos más aparecieron por las esquinas al mismo tiempo que él. Ambos portaban M249 SAU. Una vez que el trío se enfocó en el objetivo, las balas volaron. El castigador sintió que todo su brazo izquierdo se calentaba mientras luchaba por moverse rápidamente para cubrirse nuevamente, dejando que su propio rifle disparara balas 300 Blackout hacia lo que estuviera frente a él. El castigador, al doblar la curva y usar una pared como protección, sintió un dolor que le recorría el brazo izquierdo. Al mirarlo, vio que otro agujero de bala, o dos, o tres, lo habían atravesado. Dos eran leves, heridas de roce, y una tercera se había abierto paso por el antebrazo del castigador en un ángulo extraño e inclinado. El castigador simplemente arrojó el resto de la revista a la pared frente a él, pero, clic, el arma no se disparó. Al mirar hacia abajo, 56 balas habían destrozado el cajón de mecanismos superior de su Honey Badger, dejándolo inoperable. Mierda. El castigador arrojó el rifle lejos, sacó su pistola de su mano derecha y la sostuvo en alto. Eso no está bien. Realmente lo necesitaba. El castigador oyó que alguien forcejeaba allí y retrocedió rápidamente, doblando la curva opuesta. Dejando que su pistola le guiara, el castigador dobló otra esquina, viendo el otro lado del pasillo y las escaleras que conducían a la suite del piso superior. El castigador se arrancó la máscara de gas, la arrojó al suelo y luego dobló la esquina. El trío se estaba cuidando mutuamente, solo un hombre con las manos en su arma, vigilando el lugar donde vieron por última vez a The Punisher. El castigador disparó un tiro en el cráneo del más apartamento, mientras los otros dos miraban hacia atrás en estado de shock, solo para recibir una dosis de plomo en cada cráneo. El castigador enfundó la iPower y se abalanzó pesadamente sobre sus cadáveres. Inclinándose, levantó del suelo una de las M249 SAU. Aún le quedaban unos 150 cartuchos.
El castigador se consideró afortunado de que estos tipos fueran solo gánsteres, de una forma u otra, y no agentes entrenados. De lo contrario, estaría en una situación mucho más difícil de la que está ahora. Y él estaba metido en algún lío. El castigador se colgó la M249 al hombro y desmontó las fundas de cargadores del tejón de miel del pecho, quitándose unos 15 kilos de más del torso al soltarlas. Tomando su cuchillo, cortó una de las chaquetas del muerto e improvisó un torniquete para rodearle el brazo izquierdo y así contener el flujo de sangre de la herida irregular. El castigador se echó la M249 al hombro y dejó que la boca del cañón lo condujera a la suite. El castigador se acercó a la casa de vacaciones de techo abierto que Chang usaba, situada en lo alto de la famosa Torre de la Tríada. Allí estaba Chang, saludando abiertamente a el castigador desde unos 12 metros de distancia. Parecía feliz, inclinando la cabeza hacia un lado y sonriendo. El castigador. Madre mía, esto se ha hecho esperar. El castigador se preparó para apretar el gatillo de su SAU, listo para acabar con este hombre aquí y ahora. Entonces, un disparo atravesó el aire y el M249 que de Punisher acababa de adquirir. Chang rió, sacudiendo la cabeza y poniendo las manos en la espalda. No puedo dejar que me mates, Castle, pero tampoco puedo matarte a ti. Mira, hay dos personas aquí hoy que de verdad querrían hacerlo, después de todo, mataste a su amigo. De entre las sombras surgió el mismísimo señor del filo, Loton el mago, con uno de sus Schnellfeuer M712 humeando en la boca. He venido a enviarte al reino de las sombras, Castillo. Prepárate. Desde cerca de Chang, junto a un pilar que sostenía un bar en la azotea, apareció la mujer llamada Shenhua, atada con cuerdas y empuñando dos kukris. El castigador las reconoció vagamente, de vuelta en el festival de la broma. Ese tipo raro probablemente lleva armadura. Es la única forma en que sobrevivió a esa Desert Eagle en el pecho. Hola, maldita perra Punisher. Te matamos ahora, ¿de acuerdo? Chang sacó sus dos pistolas Beretta 76 y las apuntó a Punisher, mientras Loton hacía lo mismo con sus M712. Shenhua hacía girar sus kukris en sus manos, con una sonrisa pícara en el rostro. El castigador se burló y relajó su forma. Algo que los enoje, algo que los vuelva estúpidos. Ni siquiera sé quién eres. Shenhua arrugó la cara, blandiendo el kukri por encima de la cabeza y lanzándolo contra Punisher. ¡Que te jodan!, gritó. Punisher se desvió hacia la izquierda, con los disparos de Chang y Loton pisándole los talones, pero no lo suficiente como para que se escondiera tras un minibar. Poniéndose de pie de un salto, el castigador se arrancó el Cerebu Shorty de la espalda y apareció de repente, apuntando a la multitud de figuras y apretando el gatillo. Llevar la escopeta con una sola mano probablemente no fue la mejor idea, pero tenía que ahorrar. Los perdigones alcanzaron a Loton en el costado derecho y a Chang en el izquierdo. Shenhua se desvió hacia la derecha, rodeando el pilar, mientras hacía girar una espada sobre su cabeza. Loton giró a la izquierda, ignorando el dolor por ahora, y desencadenó otra ráfaga de disparos con su ametralladora izquierda, persiguiendo al castigador. El castigador volvió a cargar su escopeta y se arrodilló. Chang se había agachado, y Loton se abría paso a campo abierto. El castigador apuntó, agarrando una empuñadura delantera recién extendida con la mano izquierda, y la colocó justo debajo de la cabeza de Loton. El castigador apretó el gatillo justo cuando Shenhua emergía 3 pies a su izquierda, con la espada lista. La cicatriz de la sierra de Sawyer aún era evidente en el rostro del castigador, y Shenhua se regodeaba en sus adentros, pensando en qué más podría cortarle en la cara mientras azotaba su kukri contra el pómulo del castigador. Una gran laceración se abrió en el lado izquierdo de su rostro, y el castigador se abalanzó hacia abajo y hacia la derecha. Soltando el Cerebu, Punisher sacó su E-Power de la funda y lo giró hacia arriba. Shenhua se movió hacia la izquierda, pasando una pierna por encima del pecho de Punisher y arrancándole el E-Power de las manos de una patada. Ella dio un paso atrás, sacó un cuchillo arrojadizo kunai y lo arrojó al brazo izquierdo de Punisher. El castigador aulló de dolor mientras se ponía de pie con la mano derecha, mientras con la izquierda sacaba el cuchillo de la vaina que llevaba en la cintura y lo sostenía frente a él. «Vamos», gritó, lanzándose hacia adelante. Chang dobló la esquina a la derecha de Punisher, disparando una serie rápida de disparos con su Beretta 76. Punisher sintió que algo caliente golpeaba sus costillas y luego atravesaba su antebrazo derecho, agarrando toda la extremidad con dolor.
El castigador giró su cuerpo a la derecha, y la siguiente bala de Chang lo impactó en el pecho mientras lanzaba su cuchillo de combate de plano, alojándose en el pecho de Chang justo debajo del corazón. Chang tropezó hacia atrás, agarrando el arma. El castigador usó su derecha, luchando contra el dolor, para agarrar el cuchillo por encima del hombro izquierdo y abalanzarse sobre Shenhua. Nunca había visto a un hombre sufrir tanto solo para matar a alguien, era admirable, pero una tontería, pensó. Shenhua continuó retrocediendo, quitándose 3 kunai del muslo y azotándolos contra el castigador. Levantando los antebrazos, el castigador recibió 1 en el antebrazo izquierdo y 2 en el chaleco. El castigador agarró uno de los cuchillos con la izquierda y se los arrojó directamente a Shenhua. Shenhua dio un paso a su derecha, blandiendo uno de sus kukris en un amplio arco horizontal hacia la cabeza del castigador. Este se agachó y se alejó rápidamente, embistiendo a Shenhua por la cintura. Ambos cayeron contra la pared cercana, con el castigador abajo. Shenhua se recuperó más rápido, tomando su mano derecha y asestó un revés en la cara del castigador. Estaba más agachada sobre él que encima, pero la tensión seguía siendo la misma. El castigador levantó la pierna izquierda, pateando la parte posterior de las piernas de Shenhua. Ella cayó sobre codos y rodillas, y el castigador rodó hacia ella, rodeándola con los brazos por el cuello y apoyándose detrás de ella. El agarre de Punisher era como una tenaza, restringiendo su flujo de aire de forma premeditada, como una pitón. Shenhua arremetió, clavándole el codo en las costillas del chaleco de Punisher. Punisher tosió con dificultad, pero apretó aún más fuerte y asestó un fuerte golpe con el puño derecho en la mandíbula de Shenhua. El castigador la tenía enroscada alrededor del cuello con la izquierda, y la derecha servía de soporte para mantenerla. Agarró la nuca de Shenhua con la izquierda, y luego, con la derecha, la agarró del cabello. Ella intentó arañarle las manos, pero fue en vano, pues el castigador, físicamente superior, la estrelló violentamente contra el suelo de cemento. Su forma se resistió y el castigador lo hizo de nuevo. ¡Que te jodan! Ella gritó cuando el castigador le golpeó la cara contra el pavimento por tercera vez. Entonces, una sensación de calor intenso le recorrió el lado izquierdo del cráneo, y fue lanzado contra la pared a su lado. Al levantar la vista, mientras la sangre le goteaba de la cara, Punisher vio a Loton usando su Cerebus Shorty como garrote, tras haberle dado un golpe en la cabeza con el arma. Los músculos del castigador gritaron en protesta mientras se lanzaba hacia adelante, derribando a Loton de su posición y dejándolos a ambos tirados al suelo. El castigador agarró la escopeta y se alejó rodando de Loton. La disparó, el cartucho viejo salió despedido y uno de los 2 restantes se cargó. El castigador apuntó a Loton mientras este se incorporaba, girándose para encararlo. No, murmuró, pero Punisher apretó el gatillo. Esta vez, no fallaría ni le daría al chaleco de Loton. Esta vez, la cabeza canosa de Loton estalló en un chorro de huesos, masa cerebral y sangre. Su torso se desplomó al suelo tras la espantosa ejecución. El castigador volvió a cargar la escopeta y se puso de pie. A su derecha, Chang se ponía de pie lentamente. Abrió la boca para decir algo, pero el castigador simplemente levantó la escopeta, clavándole el cartucho del calibre 12 en el pecho y lanzándolo hacia atrás, a la piscina del hotel. El castigador volvió a cargar la escopeta vacía. Ja, te quedaste sin munición, cabrón, dime, te jodo, me sueltas, ¿vale? Estoy muy bueno, ¿no? ¿O te pago, señor Castle? El castigador iba a sacar el cartucho de su escopeta, pero optó por otra cosa. Se acercó a Shenhua, quien retrocedió lentamente mientras él se acercaba pesadamente. Sí. Págame. Ahora. Shenhua lo miró con ojos desorbitados, confundida por su respuesta. Tenía el rostro algo desgarrado, la sangre le salía de la nariz rota, y las cicatrices del cemento áspero que usaba para la vida junto a la piscina destrozaban a la otrora, probablemente atractiva mujer. Demonios, todavía lo era, en realidad. Ella recuperó lentamente el equilibrio, sin encontrar exactamente las palabras que decir. El castigador golpeó la cara de Shenhua con la empuñadura de la pistola en un movimiento borroso, usando al Cerebus Shorty como un bate y balanceando a la mujer hacia un lado, dejándola tirada en el suelo. No. No tomaré tu cuerpo ni tu dinero, pedazo de mierda asqueroso. El castigador miró a Chang y Loton. Ellos también eran gánsteres y escoria criminal como ella. Shenhua siguió alejándose arrastrándose. El castigador se sacó un cartucho del muslo y lo cargó en la recámara abierta de la escopeta.
Caminó hacia su derecha, y mientras Shenhua lo miraba con la mandíbula rota para suplicar, el castigador le propinó una patada en la garganta, reduciéndola a un cuerpo abultado, sangrante y con náuseas, intentando implorar clemencia o maldecirlo. El castigador aceleró la bomba y apuntó a Shenhua. La inclinó, presionándola contra su cabeza y levantándola. Los ojos vidriosos de Shenhua miraron fijamente a los fríos ojos del castigador. Cuando vayas al infierno, dile a tu perra de la motosierra que le mando saludos de mi parte. Shenhua abrió la boca para replicar, pero el castigador apretó el gatillo de su Cerebus Shorty, macerando su habilidad en un remolino de sangre, hueso, carne y pelo negro. Su cuerpo se desplomó en el suelo, mientras la sangre se acumulaba en la caverna que quedaba donde antes estaba su rostro. El castigador accionó la bomba, dejando la recámara abierta, y cargó el Cerebu con los cartuchos que le quedaban, dejando uno en la recámara. Metió el Cerebu en su funda trasera. El castigador tomó los cuchillos arrojadizos que quedaban en su brazo y pecho, los sacó y los dejó caer al suelo. Lentamente, dolorido y aturdido, el castigador recogió sus cuchillos de combate, uno en el suelo. En realidad, Chang puede conservar el que lleva en el pecho. De todos modos, recuperaría su power. El castigador llegó al ascensor de mantenimiento. Nunca se había aplicado tantos puntos y grapas de combate, pero hoy batió un nuevo récord. Disparos en los brazos, el antebrazo y la pierna, un corte profundo en el pómulo y una conmoción cerebral leve por el golpe de Loton en la cabeza con la escopeta. El castigador estaba vendado, y ahora tenía que salir de aquel agujero. Porque sabía perfectamente que habría una fiesta de bienvenida. Ya oía los vehículos militarizados del Hotel Moscú acercándose a la torre de la Tríada. El castigador no lo sabía, pero Chang había llamado a sus reservas antes de que llegara. Así que, mientras sacaba la bolsa de lona del ascensor de mantenimiento para usarla, los hombres ya estaban recorriendo la zona de guerra del vestíbulo. Está bien. El castigador preparó el USAS-12, los cargadores, los tambores y los soportes para cargadores de su chaleco. Empezó a quitarse las protecciones de Kevlar para los antebrazos, algo que desearía haber tenido al luchar contra esos tres, y empezó a preparar su mejor armamento de batalla. De pies a cabeza, el castigador estaba equipado con protección de Kevlar. Sus espinillas, muslos, ingles, pecho, antebrazos, hombros e incluso la cara contaban con protección de Kevlar. En sus manos, una escopeta de combate USAS-12. Cargada con uno de sus 4 tambores de 20 balas. Sabía que no iba a salir de esta fácilmente, por eso tenía una pegada tan potente. Y bueno chicos, hemos llegado al final de este video, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo y sin nada más que decir me despido, cuídense mucho y hasta pronto, paz.